Infinita de Dios. Iniciamos esta jornada. Mil gracias a los que están ahí muy juiciosos y los que van llegando para que iniciemos esta jornada en la primera clase del módulo de procedimiento tributario. Entonces tenemos una jornada de 6 a 10 de la mañana como acuerdo. Digamos que a las 7:45 se va a correr un poquito el descanso, a las 7:45 salimos a descanso para tomarnos media hora y retomar nuevamente a las 8:15 nuestras labores. Antes de iniciar con esta jornada que va a ser muy enriquecedora para todos, quiero compartir con ustedes un texto que está tomado de un libro que se llama Destellos del Cielo, escrito por Marcela Cardona Cano. Este es el volumen 2 de ese libro. Y el título de la obra dice: Florece donde estás plantado. En el lugar donde te encuentres hoy, las personas que tienes a tu lado, el empleo que desempeñas y todo lo que te rodea es justo donde, cómo y con quién debes estar. Es el lugar, las personas y las circunstancias perfectas para florecer, para desarrollar tus habilidades, vencer tus defectos, exaltar tus virtudes. A veces no florecemos con plenitud porque ansiamos otros campos y sentimos que estamos enterrados, cuando la realidad es que estamos plantados como la semilla que está un tiempo en la oscuridad de la tierra negra y fértil antes de germinar, poderosa y dar fruto colorido y aromático. No desesperes porque no ves cambios. Tú solo ocúpate en hacer lo que te corresponde. Y seguro tus campos se expandirán y tus ramas y tus flores, con sus aromas y belleza de colores, estarán inspirando vidas. Hoy es el día para amar y agradecer este momento de tu historia, porque hoy estás enraizado en tu eternidad. Entonces, en ese hoy que vamos a disfrutar con todas las realidades que tenemos, como les decía ahorita, iniciamos este módulo de procedimiento, que este módulo de procedimiento está ubicado en el artículo 555 del Estatuto Tributario y siguientes. Y entonces uno se ve y mira como el título de ese capítulo o de esa obra del Estatuto Tributario dice actuaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver en procedimiento? ¿Cómo debe actuar el contribuyente? Y entonces arrancamos con un mundo que implica desde la inscripción de RUT, artículo 555. Pero entonces hoy ustedes se preguntarán, bueno, si ahí inicia el módulo de procedimiento tributario, ¿por qué hoy iniciamos con un tema que es facturación? Entonces resulta que dentro de ese actuar de el contribuyente hay dos temas muy especiales dentro de la actuación. Uno es el tema de facturación, que por volumen de tema, porque teníamos las 4 horas, lo vamos a desarrollar hoy y porque no implica, es independiente al consecutivo de normas que iremos desarrollando a partir del día miércoles. Pero también hay otro módulo muy especial dentro de este mundo de procedimiento que es independiente de cómo esas actuaciones, y es el módulo de información exógena a reportar a la DIAN, los medios magnéticos. Entonces, esos dos módulos grandes se pueden tratar de manera independiente y así fue como decidimos nosotros realizarlo o desarrollarlo en este momento. Entonces vamos a entrar en materia en esa actuación grande que tienen los contribuyentes. Hoy la totalidad de nosotros se ve abocado a mirar el tema de facturación. De una u otra manera tenemos que relacionarnos con la facturación. Ustedes recibieron la diapositiva como el programa de trabajo del día de hoy. Puede que alcancemos a verlo todo, sino el día miércoles que continúan en el desarrollo, continuamos desarrollando el tema, miramos los aspectos que no alcancemos a desarrollar hoy. La idea es que degustemos, realicen las inquietudes que tengan sobre este tema, las vamos haciendo en la medida que vamos desarrollando. Si no me las sé, yo se las traigo de tarea y vamos enriqueciéndonos con este tema, porque uno es la norma de facturación que vamos a desarrollar, todas esas resoluciones, y otro es cuando yo ya me enfrento a ir a la página de la DIAN y hacer lo que la norma me dice. O con el proveedor tecnológico, venga, hagamos esto. Entonces, otro es ese mundo. Miraremos desarrollos de todas estas resoluciones, como lo normativo.
No nos vamos a entrar en detalles de los aspectos técnicos porque ese no es como el fuerte nuestro. Hay muchos que por su experiencia, por el que hacer, sí se conocen los aspectos técnicos porque les toca hacerlo, porque están de la mano del departamento de sistemas que está haciendo la implementación. Entonces, eso es una riqueza de conocimiento para ellos y en el momento que sea necesario, si tienen que hacer un aporte con eso, bienvenido sea. Nos ayudaría mucho porque muchas veces uno tiene la teoría, pero la práctica es otro mundo y enfrentarse a estos aspectos técnicos es otra realidad. Pero aquí vamos. Entonces, dentro de esas diapositivas que ustedes recibieron, yo las voy a ir presentando aquí, las vamos a ir desarrollando. Hay una parte que no entraremos en detalle, les contaré cuál y por qué, pero todo el material que vamos a ver es el mismo que ustedes recibieron. En unas diapositivas como 3 o 4 tengo una forma distinta de presentarla a como ustedes la recibieron, pero al final llegamos a ese mismo pantallazo, a ese mismo esquema, entonces para que estemos ahí. También recordemos que me gusta como por acuerdo, hay momentos en que me dedico a proyectar la diapositiva y hago la explicación ahí. Hay otros que simplemente la proyecto para que nos ubiquemos dónde estamos y yo voy haciendo el desarrollo de otra forma sin necesidad de estar compartiendo la pantalla con la diapositiva. Si alguien en ese momento se desubica, me dice y volvemos al punto de mostrarles dónde están. Creo que por aquí también tenemos compañeros nuevos en este módulo. Bienvenidos, que se disfruten este tema. Este tema es para enriquecernos todos. Es un tema de muchos puntos especiales, pero aquí trataremos de evacuarlos todos y especialmente todo este módulo de procedimiento tributario. Voy a compartir entonces con ustedes la pantalla para dar inicio a este tema, que es la facturación. Entonces, cuando uno le hablan de facturación, uno ahí mismo en la mente ya viene la imagen como de esa factura. Y hoy, dentro de esa imagen de esa factura, recordamos todo este esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional y la administración de impuestos para llevarnos a todos a un mundo que permite un control adicional, que es el mundo de la facturación electrónica. Entonces, digamos que hoy todos estamos abocados en este mundo de facturación electrónica, que es la misma factura que hacíamos antes, simplemente que ya cumple unas condiciones, y es que su paso debe ser a través de la DIAN y ahí se conservan y tiene unas condiciones que debe cumplir. Pero es lo mismo, o sea, usted tiene que pensar, antes de la factura electrónica, yo estaba obligado a factura, listo, yo estaba obligado a factura. ¿Por cuáles operaciones? Por esas mismas. La factura electrónica simplemente es un modo de facturar esas obligaciones que están en cabeza del contribuyente. Y entonces, normativamente, uno tendría que decir dónde me ubico, cuáles son las bases sólidas o cuáles son las normas que yo debo saber que existen para tener claro este mundo de facturación. Y entonces las normas que yo debo saber que existen para este mundo de facturación arrancan ubicándonos en el Estatuto Tributario, en los artículos 615 a 618-3 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles son las normas del Estatuto Tributario? Son esas normas que expide el Congreso, las leyes que expide el Congreso, y entonces eso nos permite hacer toda la regulación que tiene el Estado colombiano. Pero a esas leyes necesitan como otro apoyo. Esas leyes en sí tienen un contenido, va más allá, pero necesita un detalle que nos diga qué y cómo. ¿Qué detalle más claro tenemos que tener para poder aplicar esa norma que está contenida en una ley que expidió el Congreso Nacional? Y entonces surgen los decretos reglamentarios, que el decreto reglamentario es generalmente expedido por el ministro de Hacienda y en el que están dando como un instrumento para desarrollar ese contenido de las leyes. Le está diciendo, vea, aquí le doy una guía para desarrollar ese contenido de las leyes. Y entonces el año 2020, aparte de toda esta realidad de pandemia, también fue un año muy movido en materia de este tipo de información o este tipo de normas. El año 2020 llegó y nos sorprendió. Por allá antes de llegar la pandemia, el 5 de marzo del 2020, el gobierno nacional expidió un decreto reglamentario, el 358 que tienen ahí referenciado. Y entonces este decreto reglamentario 358 era un decreto muy esperado, porque si recuerdan el tema de facturación electrónica,
fue una norma que se fueron dando pasos, aplazando, aplazando. Primero dijeron en los grandes, vamos a hacer los primeros ensayos con los grandes, va a haber un calendario de implementación, después otra vez dijeron, no, otra vez los grandes en otra fecha de implementación, cambiar calendario y cambiaban calendarios. Uno decía, ¿cuándo llegará el momento, cierto? ¿Cuándo llegará el momento? Y teníamos claro que el gobierno tenía que hacer una modificación a toda esa estructura que hacía referencia a la factura y a todos los documentos que van en este mundo de facturación. Entonces este decreto 358, expedido el 5 de marzo del 2020, llegó y dijo, vea, compiló todas las normas de facturación, es el decreto madre de todas las normas de facturación. Y llegó y dijo, vea, a partir de hoy, de este momento, tenemos las siguientes realidades. Los documentos equivalentes que tenemos son los contenidos en esta norma, o sea, quedan o los que van a estar vigentes son única y exclusivamente los contenidos en esta norma, en el decreto reglamentario 358. Pero este decreto reglamentario hizo otra modificación importante, que fue antes de estas normas teníamos unos documentos que eran los sustitutivos, esos que se parecían a una factura y no eran un documento equivalente tampoco, eran unos documentos que nos servían para respaldar las operaciones y uno se quedaba tranquilo. Por ejemplo, las matrículas de los colegios, esas libretas, esos volantes, todo eso era un documento sustitutivo. Entonces la norma llegó y dijo, no, yo ya en este mundo electrónico no necesito esos sustitutivos, sino que todos van a migrar. Existe, o usted analiza si está en el mundo de los documentos equivalentes por la operación, si clasifica dentro de ese mundo de documentos equivalentes que miraremos más adelante, son 13, o si no, tiene sí o sí factura electrónica de venta con otras realidades. Entonces, esto hizo un viraje a muchos de esos documentos que nosotros conocíamos. ¿Por qué es importante tener claro esta norma? Porque puede que usted hoy esté abocado a un tema de auditoría de la DIAN y llegue y le diga, vea, en una auditoría correspondiente al periodo 2019, renta 2019, venga, cuénteme este soporte del costo-gasto, ¿usted por qué tiene este documento sustitutivo? Entonces usted ya tiene la base y le dice, ese estuvo vigente hasta la expedición del decreto reglamentario 358 que nos dijo, ya no aplica, se eliminaron. La norma dijo, sentido estricto, elimínense a partir de la fecha los siguientes documentos, o mejor, no hizo referencia a esos documentos, ya no aplicaban. Pero por allá en ese decreto reglamentario le dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa gente que tenía estos documentos para hacer operación o para soportar sus operaciones frente al tema de los documentos o cómo van a ir migrando, cómo van a ir implementando? Entonces le dijeron, bueno, como ya le eliminamos estos documentos, usted siguen teniendo vida hasta que llegue ese calendario, esa fecha de implementación. Entonces, en este decreto reglamentario nos dieron las fechas de implementación de la factura electrónica, de acuerdo pues a los grupos, a las actividades económicas, nos hicieron una división y entonces nos dijeron, vea, cuando usted si utiliza esos documentos sustitutivos, por ejemplo, los colegios podían seguir utilizando ese recibo de matrícula, ese volante, hasta la fecha que ellos tenían para entrar en vivo con facturación electrónica. Entonces uno también tiene que tener en cuenta ese control. También que fue importante dentro de este decreto reglamentario 358, que este fue el que nos dio una luz y nos dijo, vea, listo, existen los documentos equivalentes. Dentro de ellos está el POS. El POS tiene vida para el vendedor. Y en el año pasado, en el 2020, tenía vida para el comprador hasta noviembre primero. Y nos dijo, a partir del 2 de noviembre del 2020, este documento ya no sirve para soportar costos, gastos y deducciones. No quiere decir que no se pueda utilizar, sí, se puede utilizar por el vendedor, pero usted adquiriente de esos bienes, cuando adquiera esos bienes y necesite soportar sus costos, gastos o deducciones, le va a decir a ese vendedor, señor vendedor, por favor, cámbieme ese POS por una factura electrónica. Entonces, miraremos el desarrollo, pero esa es la importancia de este decreto reglamentario 358. Marcó como un camino. También marcó un camino porque dentro de la estructura normativa, el artículo 616.1 del Estatuto Tributario, en las reformas, tuvo una aplicación, o mejor, tuvo una especificación para darnos unos porcentajes que tenemos que aplicar a los costos, gastos y deducciones, diciéndole esta parte es deducible y esta parte es no deducible. Tendientes acá, que es que el gobierno nacional quería masificar la factura electrónica y entonces nos estaba incentivando a todos. Y una forma de incentivar a todos es hacerlo
no ir a buscar a los sectores que están omisos, sino decirle a usted, contribuyente que cumple, yo le voy a tener unos límites respecto a esos documentos que no están cumpliendo con esos requisitos de factura electrónica. Es decir, señor contribuyente, señor cumplido, ayúdame a cumplir la norma. ¿Cómo me va a ayudar usted? Ah, si yo le digo a usted que tiene una parte que no puede ser tomada como costo o deducción, porque no cumple con estos requisitos, usted va y busca los que sí cumplen con los requisitos o usted incentiva a ese proveedor suyo a decirle, por favor, migremos, hagamos el mundo. Listo. Entonces ahí es el decreto reglamentario 358. Más adelante, ese fue en marzo 5, después llegó pues nuestro mundo, todos los cierres, la pandemia, que pensamos que no iba a pasar nada más con calendarios, con estas normas, pero sí pasó algo más. Por allá en mayo 5 del 2020 llegó la DIAN y expidió la resolución 0042, que esa resolución es una resolución muy amplia, no solamente en contenido. Creo que les mandé pues por ahí una notica que la tuvieran como material de consulta, muy bueno tener, uno no se aprende todo, pero ahí va buscando, se va ubicando en el tema. Y esa resolución, ¿qué trajo a colación? Las primeras 86 páginas es toda la norma que hace la aplicación. Es la resolución que tiene. Es de carácter general, es decir, aplica para todo el mundo, obligatorio y permanente. Queda ahí vigente hasta que llegue otra resolución y la tumba. ¿Y qué le está diciendo la resolución? Vea, estoy reforzando esas leyes y estoy diciéndole eso que está en el decreto reglamentario, cómo lo aplica. Entonces la resolución, ¿quién les pide? El director de la DIAN, que es el que dice cómo vamos a hacer esta aplicación de estas normas y esta explicación que nos trajo el decreto reglamentario. El que hace, en definitiva, va en una resolución con todos los puntos. Entonces, esta resolución es una resolución de 766 páginas. Las primeras 86 son la normativa. Las otras hacen relación a todas las especificaciones técnicas. Muy importante, quienes trabajan en el mundo de los sistemas, ellos deben conocer esta resolución y estas especificaciones técnicas. Si yo estoy del lado de ellos, de los que construimos nuestros documentos, también debo conocer para saber qué detalles se deben involucrar dentro de este marco normativo. Entonces, este es como el abrebocas y nuestro marco normativo respecto al tema de facturación, nuestro mapa, nuestro recorrido que desarrollaremos el día de hoy. Un recorrido muy amplio. Y entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Resulta que en este mundo de facturación, yo tengo que preguntarme, frente al mundo de facturación, ¿yo quién soy? O la facturación es importante para dos personajes que tenemos ahí dentro de la diapositiva. Y entonces esos dos personajes, ¿quiénes son? Uno es el vendedor y otro es el que yo tengo que tener ojito porque yo soy el adquiriente, el comprador. Y entonces, en términos generales, el vendedor se tiene que ir a ver todas las normas que están incorporadas en el artículo 615 del Estatuto Tributario y el comprador tiene que ir a mirar que esos documentos que tiene sirvan de soporte y que estén contenidos en el artículo 771-12 que cumplan con todos esos requisitos. Diciendo entonces, en este punto y hora, que el vendedor tiene unas posibilidades con las cuales él soporta esa transacción económica o tiene un mundo que puede utilizar esas transacciones económicas. Y entonces el vendedor ¿qué tiene? El vendedor puede tener la posibilidad de que su operación la soporte con una factura electrónica de venta con validación previa. También el vendedor, si está dentro de los sectores que la norma los permite, él puede expedir un documento equivalente de esos que miraremos que están vigentes hoy. El vendedor, en los casos que la norma nos permite, también tiene la posibilidad de expedir una factura, pero ya no electrónica de venta, sino de talonario o papel, diciendo en este punto y hora que la factura de talonario o papel sigue teniendo vida, solo que tenemos que tener claro cuándo nos permite la norma utilizar esa factura de talonario o papel, que miraremos más adelante. O existen otros soportes, la norma también le dice otros soportes de operaciones de compras bienes, de operaciones de compras de bienes o prestación de servicios, de los cuales la norma le está diciendo, usted no es un obligado a facturar, ni es un obligado a emitir un documento equivalente. Entonces, de los cuales el mercado o el sistema, la norma le permita que no se exija la factura o documento equivalente. Es decir, el yo vendedor puede estar en ese grupo inferior de aquellos que no están obligados a facturar y entonces el documento que yo expida
por esa operación es el documento válido para soportar mi operación que implique un ingreso por una transferencia de bienes o prestación de servicios. Y entonces, ¿quién más queda ahí? Ah, listo. Si yo soy el comprador, yo con ojito tengo que ir a mirar. Si el vendedor me pide una factura electrónica de venta con validación previa, yo tengo mi soporte de factura electrónica de venta con validación previa. Lo tengo ahí válida, sirve. Si el vendedor me da un documento equivalente, yo tengo que ir a mirar si ese documento equivalente que me expide ese vendedor que está aquí en paralelo cumple con ser de los documentos equivalentes vigentes. Entonces, ese me sirve de soporte. Yo puedo recibir de el que me está prestando el servicio o me está vendiendo un bien una factura de talonario de papel, pero tengo que tener claro cuándo aplica esa factura de talonario o papel. O también, yo sé, es uno obligado a facturar o existen otros documentos soportes que yo tengo registrados en la contabilidad que me sirven para ese costo, ese gasto, valga la redundancia, que me sirven de soporte de costo o gasto, pueden existir otros documentos. Entonces yo digo, si esta operación no tiene una factura, yo me pregunto si estoy frente a una persona que no está obligada a facturar. Ah, listo, no está obligada a facturar. Entonces yo me quedo tranquilo, pero hasta una primera medida, porque la norma S771.2, lo vamos a mirar más adelante, nos está llevando a usted que adquiere bienes o servicios de un no obligado a facturar o que no está en el mundo, su operación no está en el mundo de los documentos equivalentes, porque la norma le dice no obligado a facturar o expedir documento equivalente, usted para soportar el costo, gasto, deducción, tiene que hacer un documento interno. Entonces usted tiene que hacer un documento de soporte, que miraremos también. Tenemos muchas tareitas para mirar hoy, gracias a Dios. Entonces este marco nos sirve de referencia para partir de esto. ¿Para qué también nos sirve este marco de esta presentación? Vea, es que hoy, hasta hoy 30 de octubre, las normas cambian. Estamos pendientes porque llegó una reforma, miraremos los aspectos de la reforma que tocan estas normas. Al final vamos a desarrollar cómo está hoy. ¿Por qué no lo vamos a incorporar de una vez los cambios? Porque es que esas normas o esa ley 2155 respecto a las modificaciones del artículo 616.1 le colocó una connotación y dijo que estaban pendientes, que seguirían vigentes lo que hay hoy hasta que se expidan los decretos reglamentarios. Y entonces hasta ayer no se habían expedido decretos reglamentarios de esta norma. No sé si esto cambia. Entonces hay que tener presente eso que puede cambiar. Pero estas son las bases fundamentales que nos sirven para cualquier situación. Cambia es cuando se van a aplicar las modificaciones. Entonces, ¿qué cobra vigencia esta diapositiva? Que me fue un poquito más allá. Y es porque usted tiene que tener claro que dentro de su compañía debe existir un control, un soporte a la forma como usted realiza sus operaciones. Entonces, dentro de ingresos, usted es muy fácil. Usted dice, mes ingresos, ya el sistema me permite decir, es factura electrónica, o es un documento equivalente, o es una factura de talonario de papel. Lo debe tener identificado así para control, para cuando la administración se lo pregunte y tenga el soporte. Pero si usted es comprador, es necesario que este tema lo tenga tan claro desde el momento de origen de registro contable. Es decir, cuando usted está teniendo la información de los comprobantes de contabilidad, para efectos de aplicar unos porcentajes que digamos que nos tocaba aplicar desde el año 2020, pero la norma llegó y dijo, como todo el mundo no entraba en factura electrónica y todo el asunto, apenas ese porcentaje lo iremos a aplicar en noviembre y diciembre. Entonces quizás en muchas compañías ese porcentaje pasó de largo en el 2020. Hoy, 2021, tenemos que aplicarlo hasta hoy. Miraremos adelante qué es. Y ese porcentaje me lleva a yo tener un control y saber del total de mis costos y gastos durante el periodo gravable, cuáles están soportados con factura electrónica de venta, cuáles están soportados con un documento equivalente que corresponda a los vigentes por la norma, cuáles están soportados con la factura de talonario papel que cumple con las condiciones para yo tenerla, para recibirla, porque está dentro del mundo de esas condiciones, o cuáles están con factura de talonario o papel porque es un rezagado de esos que no han querido entrar dentro del mundo de la facturación electrónica y eso tiene una consecuencia para mí como comprador.
Y también debo conocer que existen otros soportes y que yo a estas personas naturales que no están obligadas a facturar, les tengo que hacer un documento que me ayude, un documento que le dé vida jurídica a ese costo, gasto o deducción. Entonces, ahí vamos en este primer preámbulo de este tema. Entonces, a renglón seguido, ¿qué sigue? Vea, nosotros nos vamos a ir desplazando. Durante este desarrollo normativo nos desplazaremos por todos estos artículos del Estatuto Tributario. Arrancaremos con el artículo 615, que nos dice quién es el obligado a expedir las facturas. Llevaremos un artículo, el 616. 616.1, que tiene una estrellita. La estrellita significa, vea, este artículo es el que más sustancia tiene en el tema de facturación, tiene más detalles. Y este artículo es el que fue modificado por la presente reforma tributaria o la ley 2155, la que pasó hace unos momentos. Entonces este tiene una sustancia. Lo miraremos en detalle cómo está hoy y miraremos al final de todo este desarrollo que se incorporó con las modificaciones de la ley. También haremos un recorrido para ver cuándo no se requiere de factura, cuál es el contenido de los requisitos de esa factura, el artículo 617. Miraremos también otras connotaciones que están en el artículo 618, 618.2 y 619 del Estatuto Tributario. Entonces, este es como nuestro marco normativo que iremos desarrollando, arrancando y teniendo claro que hay dos mundos más grandes, que es el 615 y el 617, que miraremos en detalle, y que hay uno que nos tiene sustancia, el 616.1, que tiene más otra sustancia porque tiene varios puntos a resolver. Pero lo más importante y a tener claro es, vea, si yo expido una factura, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuándo está obligado a facturarme el otro y quiénes no están obligados a facturar? También es muy importante en este punto y hora decir que, por ejemplo, esa norma que está establecida en el artículo 617 del Estatuto Tributario, si nosotros vamos a consultarla hoy, esa norma no ha sufrido modificación. Son los mismos requisitos que teníamos desde antes. Pero ¿qué pasa? No los podemos mirar solos hoy, sino que debemos incorporar la resolución 0042 a este mundo. Y entonces incorporar esa resolución, ¿qué quiere decir? Los tenemos que mirar en paralelo. ¿Qué trajo? Porque la norma no dijo, elimínese en la resolución, sino que la resolución le dijo, de acuerdo con el numeral tal del artículo 617, este requisito se cumple de esta manera. Entonces tenemos que ir a desarrollar todos estos puntos especiales de estas normas. Entonces, cuando ustedes les pregunten dónde miramos el tema de facturación, ustedes le pasan a sus asistentes, auxiliares, a toda esta parte, esta diapositiva. Mire, el tema de facturación no es sino mirar esto en armonía con la resolución 42 y el decreto 358. Y entonces vamos a arrancar por un mundo. Artículo 615 del Estatuto Tributario. Ese artículo 615 del Estatuto Tributario está contenido en su desarrollo normativo en el artículo también sexto de la resolución 42 del año 20. Entonces, este es el artículo que nos dice quiénes están obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente. Y entonces lo vamos a mirar. Ustedes en su presentación tienen esa diapositiva un poquito más grande, pero vamos a ir desarrollándola así, que la quise presentar por estas partecitas. Y entonces, ¿qué le está diciendo ese artículo 615 del Estatuto Tributario? Vea, hay unos personajes que son responsables, que están ahí a mano izquierda, que son o responsables del impuesto sobre las ventas o responsables del impuesto nacional al consumo. Entonces, por favor, señores, ustedes que son responsables de IVA o impuesto nacional al consumo, sí o sí están obligados a facturar. No hay otra forma que ustedes soporten sus transacciones sino a través de la factura, pues, y o el documento equivalente, que miraremos pues en qué casos aplica. ¿Por qué? Porque es que el IVA y el impuesto nacional al consumo, para el otro que lo adquiere y para podérselo tomar, tiene que estar incorporado en una factura de venta o un documento equivalente. Entonces tiene que estar detallado. Entonces usted, sujeto responsable, está obligado a facturar. También la norma le está diciendo, vea, desde que le hicieron vida jurídica al régimen simple, le dijeron, vea, todo el que se quiera acoger al régimen simple está obligado a facturar. Entonces, por allá lo tenemos en la diapositiva, en esta parte. Los de régimen simple están obligados a facturar. La norma también le dijo, vea, hay unos personajes que son los tipógrafos. Todos estos tipógrafos, ellos son los que le elaboran las facturas. Digamos que el trabajo de los tipógrafos hoy se ha reducido un poco, porque antes sí existía más grupo de contribuyentes,
que mandábamos a elaborar las facturas, hoy mandamos a elaborar la factura de contingencia. Esa de talonario o papel la mandamos a elaborar. Entonces ellos antes tenían una responsabilidad muy grande y un volumen de operaciones. Entonces la norma le dio unas obligaciones y dentro de esa responsabilidad le dijo, vea, todo el que elabore la factura tiene que ser ya responsable y tiene que expedir una factura con los cumplimientos de todas las obligaciones. Entonces le dijeron, bueno, si usted es responsable de IVA, se va por este mundo de la torta que hay acá, por ser responsable de IVA. Pero usted, señor tipógrafo o litógrafo, aunque no sea responsable del IVA, como está frente al Estado, desarrollando o apoyando a estas personas, elaborando la factura, usted también, por sus operaciones, debe elaborarme una factura. Usted debe dar ejemplo. Si usted está diciendo, voy a hacerle a los otros la factura con el lleno de todos los requisitos, usted también, por favor, expídame una factura con el lleno de todos los requisitos. Entonces, ahí está esta parte. Los tipógrafos, así no sean responsables o litógrafos, tienen que elaborar una factura con el lleno de todos los requisitos. También, ¿qué les traigo a colación dentro de esta presentación? Le estoy diciendo, vea, también la norma nos dice, vea, todos los comerciantes, importadores, prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales tienen que mirar y expedir o tienen que mirar su responsabilidad frente a la obligación de expedir una factura o documento equivalente. Y la norma también por allá en el artículo 615 le dice, vea, todas las personas o entidades que, y vamos a ver qué actividades desarrollen, pero le está diciendo, vea, no importa qué calidad tiene esa persona o esa entidad, si es contribuyente o no contribuyente, pero si desarrolla una de estas actividades está obligado a facturar. Y entonces aquí la norma nos trae pues todo este recorrido de estos sujetos obligados. Entonces aquí ya estamos todos los sujetos obligados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mundo de sujetos obligados a expedir factura de venta. Y entonces muy importante esta anotación y por eso está como con puntos suspensivos. Vea, todas las personas o entidades. Entonces ahí es donde usted dice, una entidad sin ánimo de lucro, un no contribuyente, está obligado a facturar, porque aquí usted dice, ya tiene otra connotación, son contribuyentes y son responsables, realizan otras actividades, pero aquí quedaron los otros, que son no contribuyentes. Entonces le está diciendo la norma, no me importa si usted paga impuestos o no paga impuestos, cómo es su modalidad, si usted ejerce una de estas actividades o se encuentra inmerso dentro de este mundo, está obligado a facturar. Entonces, ¿qué le está diciendo? Vea, usted que tenga, todo el que tenga una calidad de comerciante o que ejerza profesiones liberales o presten servicios inherentes a ellos, o que enajenen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera, tiene la obligación de facturar. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿yo estoy frente a quién? Yo, por mis operaciones como profesional independiente, estoy obligado a facturar, pero tengo que ir a mirar unas excepciones. Entonces usted le dice, listo, ya, porque usted está desarrollando, prestando un servicio inherente a una profesión liberal, es el potencial obligado a facturar. La norma le dice también, vea, fíjese en ese comerciante. Todos los comerciantes están obligados a facturar si cumplen con unas condiciones, porque ahí viene esta parte de excepción, las excepciones. Entonces, potencialmente todos estamos obligados a facturar cuando nos encontramos inmersos dentro de este mundo y cuando realizamos cualquiera de estas actividades. Entonces, miren que ahí están todos, porque son los comerciantes, los que enajenan bienes, los que prestan servicios o los que enajenan bienes de los productos de la actividad agrícola ganadera. Teniendo en cuenta en este punto y hora, que la obligación de facturar está dada cuando se dan estas condiciones, estas tres de acá abajo. ¿Qué quiere decir que está dada cuando se dan estas condiciones? Yo estoy obligado a facturar cuando estoy frente a una operación que implica enajenación de bienes o prestación de servicios. Si no estoy enajenando bienes ni prestando servicios, no tengo la obligación de expedir una factura de venta. Entonces, por eso existen entidades que usted dice, yo estoy frente a un sindicato y me está diciendo, le voy a pasar la nota por los aportes que ustedes me hacen. Entonces, el aporte no es ni una adquisición de bienes ni una prestación de servicios. Entonces, señores sindicatos, ellos no están obligados a expedir factura de venta. Si yo le digo a una entidad, vean, le voy a hacer una donación,
Entonces, una donación no implica una adquisición de bienes ni una prestación de servicios. Entonces, en ese estricto sentido de la norma, no estaría obligado a facturar. ¿Por qué es importante hoy este detalle, antes de ir a las excepciones, de quién está obligado o no obligado a facturar? Porque antes de esta norma, la resolución 0042, mucha gente simplemente por organización empresarial, por presentación, decían, yo no estoy obligado a facturar, pero yo voy a sacar la resolución de facturación. Quiero facturar por presentación para que sea bonito, muy chévere. Entonces, muchas de estas entidades antes, las entidades sin ánimo de lucro que recibían donaciones, los sindicatos, expedían una factura. Ellos pedían la resolución, el sistema se los daba, no hay ningún problema, y listo, está su factura, talonario, papel. Pero hoy, cuando llegó esta aplicación de la resolución 0042, no quedaron ahí detallados dentro del mundo de los obligados. Y empezaron a hacer el análisis, porque ya hoy el que está obligado sí o sí tiene que estar en el mundo de factura electrónica. Y para muchos es muy costoso entrar en el mundo de factura electrónica, o significa tener unas personas ahí de disposición, o hacerlo a través del portal de la DIAN y esperar pues que la DIAN no tenga ningún problema para hacer la facturación. Entonces muchas organizaciones dijeron, no, es que yo no soy obligado a facturar, entonces ya no le voy a expedir a usted una factura, sino que les pido otro documento soporte en esas adquisiciones. Y entonces usted tiene que tener ojito. Listo. Si usted me pide otro documento y es no un obligado a facturar, yo tengo que hacer mi documento soporte. Y usted también tiene que tener ojito, porque si usted está obligado a facturar, sí señor, hoy no me puede decir, es que yo quiero facturar por organización y entonces te sigo dando la factura de papel. No, yo quiero ser un voluntario facturador, te sigo dando mi factura de papel que tenía. No, la resolución 0042 da todos los detalles de los obligados a facturar y también da una posibilidad y le dice, vea señor, si usted realiza una operación económica y quiere ser facturador voluntario, es decir, yo no estoy dentro de esta descripción de esta norma, pero digo, yo quiero hacerlo por organización, porque me parece más bonito, porque a los que me van a comprar les parece más chévere y de pronto me contratan algo, yo quiero ser voluntario, la norma le está diciendo, el voluntario sí o sí tiene que hacer todo el proceso de implementación de factura electrónica. Entonces no puede ser un voluntario haciendo una factura de papel, sino que tiene que ser un voluntario dentro de todo el sistema de facturación electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona natural que no es responsable del IVA y para soportar los costos o gastos que arrienda un inmueble, digamos un inmueble de vivienda, él dice, no, yo quiero tener eso como más controladito, mejor, por factor. Él todavía no cumple con las condiciones para ser un responsable de IVA que vimos ahí en esa descripción de los obligados. Él dice, yo quiero facturar. Entonces, él puede entrar al mundo de la factura electrónica sin que eso significa que él se vuelva responsable. La responsabilidad del IVA o del Impuesto Nacional al Consumo depende de su operación y de la medición de topes. No depende si usted factura por un modo u otro. Entonces, muchas organizaciones hoy le están diciendo a las personas, venga, usted no está obligado a facturar, pero yo quiero tener como soportados todos mis costos o gastos en factura electrónica. ¿Por qué? Porque es que eso me ayuda al mundo de las devoluciones automáticas, porque esos son unos requisitos especiales que yo debo cumplir. Entonces, por favor, ¿usted por qué no se vuelve voluntario? Facture electrónicamente, que eso no le cambia la responsabilidad frente a impuestos como el IVA. Entonces, ahí está esa connotación de este tema. Y entonces la norma le está diciendo, vea, todo el que enajene bienes, que comercialice, enajene bienes, productos de su actividad agrícola o ganadera, o preste servicios, está obligado a facturar. Pero le está diciendo, vea, tenga ojito que por aquí hay una excepción, parte naranjada de la diapositiva, parte inferior naranjada. Y esa excepción, ¿a qué hace referencia? Vea, usted potencialmente está obligado a facturar, pero por favor mírese en ese filtro de la parte inferior, a ver si usted es de los que cumple las condiciones para decir no estoy obligado a facturar. Entonces, si usted cumple con las condiciones para decir no estoy obligado a facturar, por más que preste servicios relacionados con una profesión liberal, yo no tengo que facturar. Sigo entregando entonces, ¿qué documento? Una nota de cobro, que es el documento comercial válido para soportar una operación, el que me sirve, donde yo estoy diciendo, le presté un servicio, tengo mis compromisos y estoy esperando que me remuneren este precio pactado. Entonces, ¿qué
vamos a mirar a continuación estas normas. Artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Les dice quiénes no están obligados a facturar. Entonces, estas partecitas inferiores le están diciendo, usted puede que sea o que desarrolle esas actividades y potencialmente la norma le diga tenga que facturar, pero ubíquese, mírese aquí en estas otras normas de excepción. Y entonces vamos a partir. El artículo 616-2 del Estatuto Tributario nos dice casos en los cuales no se requiere la expedición de la factura. Entonces allá nos dicen, hay unos casos especiales que no se requieren la expedición de la factura. Miraremos en detalle, pero dentro de ellos arranca con los bancos y entidades financieras. Entonces ahí le están diciendo, ellos en esas operaciones no se requiere de factura. La norma llega y dice, además, vea, vamos a mirar estas normas que están ubicadas en el Estatuto Tributario, en un artículo muy importante, el 437, que lo vimos, que ese artículo hace referencia o está involucrado dentro del IVA, el 437, y le está diciendo, en ese artículo 437 hay dos mundos en los cuales son sujetos no obligados a expedir factura electrónica. Y entonces esos mundos son cuáles. Le está diciendo, vea, mire el inciso cuarto del parágrafo segundo de ese artículo 437. Enseguida lo vamos a leer, o mejor, alguien me va a colaborar con la lectura para que preparen por ahí el artículo 437 del estatuto. Quien quiera hacer ahí una voz unos momenticos y ayudarme con esa lectura. En términos generales, ahí en ese inciso cuarto, vamos a ver todo el detalle de la norma, hace referencia a estos prestadores de servicios del exterior, ¿cierto? Entonces le están diciendo, como ellos son del exterior, yo no los puedo obligar a expedir factura, ellos tienen una norma especial. Y el parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario nos hace referencia a esos no responsables del IVA. Entonces, ¿quién quiere iniciar ayudándome con la lectura de esas dos normas? Si voy con mucha pila, por favor abren el micrófono, levantan la mano y dicen, en la mesa va con mucha pila, va muy rápido, por favor, con calma, que a veces me apasiono mucho. ¿Quién me quiere leer ese artículo 437? Si quiere empezamos por el parágrafo tercero del 437, para que lo recordemos. Ángela, Juan Morales. Buenos días, Juan, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegro. Listo, arranquemos a ver con este artículo. O usted me sabe decir qué dice ese artículo 437, el parágrafo tercero del artículo 437, así en sus palabras, palabras y después hacemos, o si no hacemos la lectura y usted después me cuenta, Listo, como hacemos sea. la lectura. Listo, dale, Juan. Bueno, deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. Número uno, que en el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. Dos, que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad. Tres, que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Cuatro, que no sean usuarios aduaneros. Cinco, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y o prestación de servicios grabados por valor individual igual o superior a 3.500 VT. 6. Que en el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año proveniente de actividades grabadas con el impuesto sobre las ventas IVA no supere la suma de 3.500 VT. Listo, hasta ahí, Juan, si quieres, hasta ahí, listo. Y entonces, ¿qué quiere decir esta norma?
Arrancamos con decir cuáles son las operaciones grabadas con IVA. Digamos cuáles son uno cómo hace para saber cuáles son las operaciones grabadas con IVA. Tiene que ir a preguntar, ¿usted qué hace, cierto? Y entonces, ¿qué hace? Va y lo clasifica en el mundo. Entonces dice, es grabado porque no está dentro de las operaciones excluidas. Si no está excluido, es grabado. Entonces usted tiene que ir a conocer cuáles son las excluidas. Entonces, operaciones grabadas son las que no se encuentran dentro del mundo de los excluidos, que esos son unos excluidos por norma o no sometidos, porque dentro de las grabadas están las grabadas a tarifas generales o tarifa del 19 del 5 o las exentas, que es una operación grabada con IVA. Entonces le están diciendo, y que tienen que ser personas naturales. Entonces, ¿qué le están diciendo? Vea, usted tiene que controlar a esa persona natural que realiza una operación grabada con IVA. Le tiene que ir a controlar que los topes y el cumplimiento de estos otros requisitos para saber si ella se vuelve responsable o no. Entonces ella es no responsable cuando toda su operación se marca dentro de esto. Entonces cumple la totalidad. Con que incumpla una de estas operaciones, es decir, ya supere los 3.500 VTs, que en pesos del 2021 son 127.078.000, se vuelve responsable. Y entonces, ¿qué es volverse responsable? ¿O qué significa? Vea, él ya no puede estar acá porque superó esas 3.500 VTs, entonces se vuelve responsable. Entonces, como se vuelve responsable, salta a esta parte donde me dice, ya estoy obligado a facturar. Entonces, eso es lo que nos dice esta norma. Usted tiene que velar porque esa persona natural que está realizando una actividad grave cumpla con la totalidad de estos requisitos. Si esa persona natural llega y dice, yo ya suscribí un contrato por prestación de servicios que vale 150 millones de pesos de tajo hoy, me fue muy bien, desde el primero, o digamos desde marzo, yo suscribí un contrato y me dijeron, el contrato por el año va a valer 150 millones de pesos, yo ya no puedo estar en este mundo porque superé por un solo contrato las 3.500 VT. Entonces yo automáticamente me tengo que volver como responsable, teniendo en cuenta que esta norma hace referencia a las personas naturales. Entonces ya sabemos que las personas jurídicas sí o sí, cuando realicen una actividad grave, siempre serán responsables del IVA. Los no responsables hay que hacer referencia dentro de estas normas o hace referencia a estos límites únicamente aplicables a personas naturales. Entonces, el que realice una actividad grabada, una persona jurídica siempre será responsable. Él puede que no realice actividades con el IVA, entonces tendrá otra clasificación, pero él no puede decirle, yo soy no responsable del IVA en este mundo, aunque teniendo en cuenta que en ese mundo de no responsables cambió por el traslado que hizo la norma o la aplicación de pasar de régimen simplificado a régimen simple, entonces ya nos volvió responsables o no responsables. Entonces el otro es simplemente el no sujeto que no realiza ninguna actividad con el IVA. ¿Listo? Que sería el que está prestando servicios excluidos. Bueno, dentro de estas normas, si quieres, Juan, antes, donde estabas, antes de esa lectura del parágrafo 3 está esa norma de los prestadores de servicios del exterior, como ese inciso antecitos, ese pedacito antecitos de ese parágrafo 3 que arranca los prestadores de servicios. Si quieres, me haces una lectura ahí, me colaboras con esa lectura pequeñita. Los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia no estarán obligados a expedir factura o documento equivalente por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para establecer la obligación de facturar electrónicamente o de soportar las operaciones en un documento electrónico. Listo. Entonces ya la norma nos está diciendo, vea, ese prestador de servicios del exterior por esos servicios no está obligado a facturar aquí en Colombia. Entonces, ya usted sabe, clasifica ese prestador de servicios y dice, tampoco está obligado a facturar en Colombia. La norma también nos dice, hay otra excepción a estos obligados a facturar que está contenida en el artículo 512-13 del Estatuto Tributario, que también hace detalle a unas condiciones que deben cumplir las personas naturales, pero estas condiciones hacen referencia al mundo del impuesto nacional al consumo. Entonces están diciendo, quienes pueden clasificarse como no responsables del impuesto nacional al consumo que están contenidos en este artículo 512-13 del Estatuto Tributario. Entonces ahí están esos detalles. Y también la norma le está diciendo, vea, si no es suficiente usted mirar
que cumple los topes o que es prestador del servicio o que no es responsable del Impuesto Nacional al Consumo. Si usted tiene alguna duda respecto a las excepciones de los obligados a facturar en el DUT, en esta norma del DUT, por allá ya también tenemos unos detalles de esos no obligados a facturar. Inquietudes hasta este punto con la obligación de facturar, para que continuemos con otros puntos importantes. Entonces, por ejemplo, hay un tema muy especial. Las propiedades horizontales, ellas no están obligadas a facturar esas cuotas de administración. Ellas no están dentro de ese mundo. Ya, si ellas realizan una actividad que los vuelve responsables del IVA, es decir, ellos arriendan unos espacios, arriendan para colocar la antena, arriendan todos esos espacios y se vuelven responsables del IVA, por esa operación están obligados a facturar. Bueno, entonces parece que no tenemos inquietudes, entonces continuamos. Le recuerdo entonces para que tengan ahí claro un acuerdo que hice iniciando nuestra sesión y es que el descanso hoy se va a correr un poquito, vamos a salir a las 7:45 para regresar a las 8:15 y tomarnos media hora porque nuestra jornada es larguita, entonces para que tomemos pues el break y nos estiremos y descansemos un ratico ahí, será a esa hora. Entonces ahí me perdonan que estire un poquitico el asunto, pero tendremos una compensación de unos minuticos más. Bueno, entonces vamos a continuar con todo este desarrollo normativo. Entonces ya vimos un artículo dentro de esto, el 615, una parte de 615, que está incorporado en la resolución, en el artículo sexto de la resolución 0042. Y entonces, a renglón seguido, ¿qué tenemos que conocer? Bueno, yo ya sé quiénes están obligados a facturar, entonces tengo que conocer quiénes la norma le dice, usted no está obligado a facturar. Entonces me voy a ir a ese mundo de mirar los no obligados, que normativamente está en el artículo 616-2 del Estatuto Tributario y se encuentra incorporado en la resolución, en el artículo séptimo, en la resolución 0042. Y entonces arranca diciendo, vean, no están obligados a facturar unos grandes, que se llaman los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. Entonces están diciendo, ellos no están obligados a facturar. ¿Qué quiere decir? Que ese documento que ellos expiden es el documento válido en esa operación. Pero si yo estoy frente a un no obligado a facturar, tengo otra responsabilidad que más adelante la miraremos. También le están diciendo, vea, hay otras entidades que siguen como en el punto 2, parecieran, hay unas que desarrollan actividades parecidas a esos bancos, pero hay otras y le están diciendo, vea, todas las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados. Entonces le están diciendo, ya empiezan en el mundo de las vigiladas por las la entidad, ya se me olvidó, la que vigila las entidades cooperativas. No sé, se me olvidó el nombre, pero todas esas entidades cooperativas le están diciendo, ustedes no están obligados a facturar, que son las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados. Teniendo en cuenta simplemente como por detalle que una cooperativa multiactiva son las que desarrollan varias actividades, es decir, no solamente se dedica a una sola actividad de agremiar, sino que presta distintas actividades, es una multiactiva. Y las integrales es que tienen todos los procesos, que agrupan un sector y tienen como dentro de su línea realizar toda la cadena productiva, es decir, les ayudamos a la promoción, a la producción, a la comercialización y a la prestación de servicios, esas son las integrales y los fondos de empleados. Pero miren la connotación muy importante respecto a este tema. Vamos a ver si este me funciona. No lo he utilizado mucho. Una connotación muy importante respecto a este tema. Vea, es que estas entidades no están obligadas a facturar. Sí, solo sí en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades. Es decir, le están diciendo la connotación, vea, si hay otros grandes vigilados por la superfinanciera, ustedes que están vigiladas por esta entidad cooperativa, que realizan unas operaciones parecidas a esas de las que están vigiladas por la superfinanciera, hombre, ustedes tampoco están obligados a facturar cuando realicen operaciones financieras estas entidades. ¿Qué quiere decir? Porque ese es el sentido de estas cooperativas y de los fondos de empleados, realizar la inversión, tener los portafolios. Si estas entidades, un fondo de empleados hoy,
llega y dice, ah, no, es que los fondos de empleados, para aumentar o ese valor que tienen allá los afiliados al fondo, él dice, no, yo con la empresa amiga, mi aliada, que tiene un producto, yo voy a hacer un bazar. Con esos productos los voy a vender a unos precios más cómodos y las utilidades que obtenga por ese bazar van a aplicar a las utilidades que voy a distribuir entre todos los asociados del fondo. Entonces, ese fondo de empleados, cuando realice ese bazar, que es la venta de bienes, como está frente a una operación que nada tiene que ver con esa operación financiera que la norma le dijo no facture, quiere decir que ese fondo de empleados por esa operación tiene que facturar. Entonces tiene que hacer todo el trámite de facturación electrónica con todos los requisitos legales, simplemente por el hecho que está realizando otra actividad diferente a esa actividad financiera que tiene el fondo de empleados. Así también las cooperativas. Una cooperativa de trabajo o una cooperativa de ahorro y crédito que haga también una actividad comercial, le están diciendo, venga, usted tiene que facturar. Entonces hay que tener claro ese mundo respecto si estamos dentro de estas entidades. También la norma vuelve a ser como repetitiva. Digamos que en el análisis del artículo 615 que hice en la parte anterior, aquí le están diciendo hay unas excepciones. Y la norma, como para que nos quede absolutamente claro, vuelve y nos trae esas excepciones. Y la norma nos llega y nos dice, vean, las personas naturales, ya nos está diciendo, las personas naturales, ¿de qué tratan? Los parágrafos 3 y 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan todas esas condiciones establecidas en esa disposición, que ya las miramos que Juan Morales nos colaboró con esa lectura, los 3.500, que no tengan más de un establecimiento, que no tengan franquicia, que no suscriban contratos por valor superior, bueno, que no cumplan en el año los topes de ingresos acumulados por valor superior de, entonces le está diciendo la norma, esos, vea, sí o sí, acuérdese, está no obligado a facturar. Pero también hay otro, que no lo vimos allá en la diapositiva anterior, que no está obligado a facturar. Y se encuentra en el parágrafo quinto de ese artículo 437 del Estatuto Tributario. ¿Y qué le está diciendo este parágrafo quinto del 437? Vea, también existe un mundo de no responsables que deben cumplir esas condiciones, las que vimos del establecimiento, el tope de ingresos, pero ellos por su condición de que están prestando servicios con entidades del Estado, ese tope de 3.500 no les aplica para ellos, sino que deben cumplir todas las condiciones, pero el tope para ellos son 4.000 VTs. Entonces, la norma le está diciendo, vean, quienes realicen esta prestación de servicios grabados con entidades o con contratos del Estado, su tope es 145.232, que son las 4.000 VTs. Miren que hay una diferencia de 500 VTs entre uno y otro. Los otros que realicen operaciones grabadas y cumplan con las condiciones, el tope de 3.500 es 127.078 y estos son 145.232. Entonces le están diciendo, esos no están obligados a facturar, téngalo en cuenta. También le están diciendo nuevamente, vea, dentro de ese mundo de no obligados a facturar están unos que se pueden ubicar en el artículo 512-13 del Estatuto Tributario, que hace referencia a los no responsables, pero del impuesto nacional al consumo. Entonces, hasta ahí, este primer grupo de no obligados es grandecito, pues, pero hasta ahí muy importante, usted ya ahí en su resolución, como la tenga dentro del PDF o le saca una copiecita y dice, cuando yo esté frente a estas operaciones, yo no tengo por qué ir a preguntar dónde está la factura, porque estos no están obligados a expedir ni una factura de venta, ni están en el mundo de su operación de los documentos equivalentes. Listo, sigue la norma y nos cuenta, ve, hay un grupo 5 que en ese grupo 5 ¿quiénes están? Vean, las empresas constituidas como personas jurídicas o personas naturales que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros en relación únicamente con esas actividades. Que se imagina pues esas empresas de transporte público, ellos expidiendo factura todo el que va pasando. No, eso sería un complique administrativo tremendo. Entonces le están diciendo, ustedes, empresas en relación con esa actividad de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, no están obligados a expedir una factura o documento equivalente, sino que ese documento que ustedes dan, ese etiquetico, está dentro del mundo de los documentos equivalentes, ese les sirve pues de soporte a los que dan este tema. Pero si usted empresa se va y desarrolla otra actividad, te le dicen, ah, bueno,
a Transporte Rápido Ochoa. No es contra esa empresa, simplemente un nombre que me viene pues como de, de recuerdo aquí para hacer el ejemplo, contratan de otros municipios, otros, venga, ustedes, venga un miembro de Transporte Rápido Ochoa, Transporte Rápido Ochoa, asesórenos para un desarrollo logístico, digamos, cómo lo podemos hacer, usted que ya tiene experiencia en el ramo y todo, y va y asesora a otra compañía por esa actividad, él está obligado a facturar y ya tiene que mirar su realidad porque seguramente eso es una actividad que lo vuelve responsable del IVA. Listo. También, ¿quién se encuentra dentro de este mundo de no obligados a facturar? Un mundo muy grande. Y la norma vino y dijo, vea, no están obligados a facturar aquellas personas naturales que nos encontremos frente a una relación laboral o legal y reglamentaria. Y los pensionados, en relación con esos ingresos que se deriven de esas actividades. Entonces le están diciendo, si usted está recibiendo ingresos por salarios, esos salarios usted no está obligado a facturarlo, ni por, pues, en esa relación. Y si usted es un pensionado, tampoco está pues obligado a facturar en relación con esa actividad. Pero si usted pensionado, como usted ya se pensionó, está disfrutando del goce, de la vida y de la dicha, y su experiencia le da para ir a prestar otro servicio inherente a una profesión liberal o otro servicio de una asesoría o algo, usted se tiene que ir a pensar que usted potencialmente es un facturador, siempre y cuando pueda cumplir, siempre y cuando pueda decir, yo soy potencialmente un facturador y tengo que ir a chequearme si estoy dentro de estos requisitos. Sería responsable del IVA y cumplo con estos topes, entonces no facturo. Pero si esos honorarios, comisiones o servicios, esas asesorías, por ejemplo, llegó y me dijeron en el año 200 millones de pesos, yo ya no me quedo en este mundo de no responsables o no obligados a facturar, sino que ya me vuelvo responsable y tengo esa connotación de que mis operaciones las tengo que facturar y entregar un documento equivalente a esa factura. La norma también le está diciendo algo muy especial respecto a este asunto. Vean, hay un grupo, el grupo 7, que son las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no grabados con el impuesto sobre las ventas, IVA, que hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de esas actividades en el año anterior o en el año en curso inferiores a las 3.500 VT. Y entonces la norma le está diciendo, vea, para usted computar esos ingresos brutos, no se incluyen los que tienen que ver con una relación laboral, legal o reglamentaria o pensiones ni ganancia ocasional. ¿Por qué no se incluyen? Porque le están diciendo, usted no está obligado a facturar por este tipo de ingresos. Antes teníamos la norma, relación legal, laboral, legal o reglamentaria. Y las pensiones tampoco. Entonces, usted aquí, ¿qué le están diciendo? Vea, en español, ¿qué le están diciendo? Usted puede que sea una persona natural que no realice una actividad grabada con IVA. Es decir, usted está realizando una actividad que hace referencia a unos bienes excluidos y o una prestación de servicios excluidos o no sometidos con el impuesto de las ventas. La norma habla igual pues de ese tema. Pero usted tiene que controlar el tope de las 3.500 VT. Voy a abrir aquí un Excel, un momento. Vamos a ver, voy a abrir aquí un Excel, enseguida me dicen si estoy compartiendo, para que miremos el tema respecto a cómo aplica esos limitantes, cómo, explíqueme en español cómo aplican esos limitantes. Voy a abrir aquí un momento este tema. ¿Quién recuerda, por ejemplo, algún servicio excluido de los que vimos por allá en el tema del IVA? ¿Quién recuerda alguno? ¿Quién recuerda algún servicio excluido? Uno muy común, el que arranca primero en ese numeral 476, los servicios de salud. Entonces, digamos que vamos a analizar a un médico. Entonces, los médicos están prestando un servicio excluido. Entonces, la norma que le está diciendo, voy a permitir aquí, voy a compartir acá. Entonces, la norma que le está diciendo, vea, vamos a analizar un médico. Entonces, sujeto, ¿me están viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, Estamos bien. gracias.
Ok, listo. Entonces, el sujeto, un médico. Entonces, usted, el médico es el que presta servicios excluidos, artículo 476 del Estatuto Tributario. Entonces, usted, el médico, él le está diciendo, vea, los ingresos en el año de este médico, los ingresos en el año, voy a ampliar un poquito acá, los ingresos en el año por prestación de estos, por medicina, digámoslo así, valga la redundancia. Listo, para hacer claridad únicamente. Por esos servicios de medicina que él presta, dentro del año, él llegó y acumuló unos ingresos de 100 millones de pesos. Y aquí coloqué mí, estoy muy apasionada, 100 millones de pesos. Entonces, la norma que le está diciendo, vea, si él únicamente tiene esos ingresos de 100 millones de pesos, todavía no es un sujeto obligado a facturar, porque la norma le dice, las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o servicios no sometidos al IVA y que no superen los 3.500 VT. Entonces vamos a decir aquí que 3.500 VT son en pesos, dijimos que los 3.500 VT en pesos son 127 millones 078 en pesos de hoy, 127 078. Listo. Entonces, ¿qué pasa si ese médico llega y me dice, ah, no, yo supuestamente en el año tengo 100 millones de pesos, pero llegó un contrato extra por 50 millones de pesos? Entonces, ¿cuánto ya tenemos? 150 millones de pesos. Entonces, este médico no puede quedarse como un sujeto no obligado a facturar, porque ya este médico cumplió, superó el tope de las 3.500. Porque le dice usted, no está obligado a facturar siempre y cuando esos ingresos no superen las 3.500. Ahí también caben los transportadores. Entonces usted dice, ah, ya tengo que hacerle todo el trámite de facturar. Antes de este mundo de factura electrónica, estas personas naturales adquirían una responsabilidad que es la 16, que hacía referencia a los obligados a facturar por prestación de servicios excluidos, que es este mismo mundo. Entonces la norma le está diciendo, si usted supera ese tope, ya está obligado a facturar. Digamos que en un contrato extra, usted lo ve muy claro. Pero vamos a decir, no es un contrato extra, sino que este médico, en forma adicional, por las actividades que realiza o por su estructura patrimonial, él tiene unos bienes y entonces está haciendo un arrendamiento de viviendas, digámosle que está arrendando 3 viviendas o dos, pues estoy como un poquito exagerada, 2 viviendas. Entonces, este médico está haciendo una actividad de arrendamiento de viviendas que ya sabemos que esa actividad es no responsable o es una actividad excluida, él no es responsable del IVA por esa actividad porque es de vivienda. Entonces, él está haciendo esa actividad de vivienda y dijo, vea, por esos arrendamientos yo recibí 40 millones de pesos. Entonces, la actividad propia de la medicina nunca le superó los 3.500 VTs. No tuvo contratos extras para decir, por todas mis actividades de medicina, o sea, por toda mi totalidad de ingresos, esas actividades de medicina, y yo no supero los 3.500, ahí me quedo en el mundo de no obligados, sino que él tiene que ir a mirar, cuáles otros ingresos tengo, porque aquí ya no cumple que la totalidad de los ingresos provengan de esta actividad excluida, sino que tiene otra mezcla. Entonces, como él en esta otra mezcla está teniendo 140 millones de pesos, pues es redundancia, ahí nos da fácil, el ejercicio de la profe es el más fácil, 140 millones de pesos. Entonces yo le diría, señor médico, usted ya está obligado a facturar. Y cuando uno está obligado a facturar, ¿qué debe facturar? Todo, todas sus operaciones. Entonces él ya tiene que facturar estas operaciones y estas operaciones sin ninguna connotación. Entonces usted tiene que analizar muy bien en esas personas naturales qué otras operaciones. Que yo tengo unos rendimientos financieros. Listo, entonces que estos rendimientos financieros son de 15 millones de pesos. También ya estoy superando el tope. Bueno, que es que yo tengo unas utilidades en un contrato de cuentas en participación con la clínica o con cualquier otro, 20 millones de pesos. Entonces usted tiene que empezar a mirar, aquí 2 millones, son 20 millones de pesos, cómo juega toda esta operación dentro de este mundo. Con estas 3 operaciones, él ya no cumple con este tope de 3.500, entonces sería un obligado a facturar. Es muy importante tener en cuenta este dato. ¿Y por qué? Porque es que la administración de impuestos, al final del ejercicio que usted presente su declaración y usted tenga el dato de código SIU,
Entonces él dice qué actividad pertenece, usted lo clasifica y le analiza el tope de los ingresos. Por eso es que a muchos les llega una nota, un recorderis de la administración de impuestos y le dice, vea, usted ya superó los topes para estar obligado a facturar. Por favor, facture. Entonces hay que mirar esos casos especiales. Por ejemplo, ¿qué puede pasar también dentro del ejercicio? Si usted diga, bueno, yo soy una persona natural, que soy responsable del IVA porque tengo una bodega, un local y supero esos 3.500 VT, yo soy responsable, supero eso. Pero mi bodega la tengo en una agencia de arrendamientos. Entonces yo estoy obligado a facturar, sí o sí, yo estoy obligado a facturar porque soy un responsable del IVA, eso que me dice el artículo 615, por allá en esa bolita, a mano izquierda mía, listo, eso me dice. Pero como mi operación la estoy realizando a través de un mandatario que se coloca la ropa mía, y el mandatario es el que tiene la obligación formal frente a terceros, por más que yo esté obligado a facturar, la factura mía la expide es la agencia de arrendamientos. Ella me factura. Entonces, si a usted le llegó un correo de esos que la DIAN le dijo, vea, usted está obligado a facturar y no le veo la responsabilidad 52, no lo veo habilitado entre los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, usted le dice, un momento, es que sí, yo soy responsable del IVA, obligado a facturar, pero mi obligación formal la cumple la agencia de arrendamiento, que es el mandatario y se viste con el ropaje mío y él les pide la factura a ese que está adquiriendo los servicios. Entonces ahí vamos con esa nota. ¿Qué más le están diciendo aquí? Vuelve la norma, no recuerda. Otra vez, recuerde por favor, los prestadores de servicios desde el exterior no están obligados a facturar en Colombia. Que ellos ya se acogieron a un sistema para cobrar el IVA y entonces me dan un documento donde tengo el IVA. Ese documento me sirve como soporte el costo, gasto, la deducción para este mundo especial porque es un IVA sin ser una factura. Ellos expiden un documento porque la norma no se puede ir a violar o ir a meterse dentro de los regímenes de otros países. Entonces la norma le dice, no, estas normas existen para los del territorio colombiano. Entonces, por favor, usted ahí frente a esas operaciones del exterior está no obligado a facturar. Inquietudes hasta ahí con el mundo de los no obligados a facturar. Cualquier inquietud de este tema hasta ahí. Cuénteme a ver, que ya vamos a entrar en más detalles de esta resolución 0042. Ángela, a mí me surgió, buenos días. Buenos días. A mí me surgió una duda cuando tú decías que eh, un fondo de empleados o una cooperativa que no está obligada a facturar, pero que sí realizaban un bazar, esa operación mercantil sí estaba sujeta pues como a facturación. Entonces, digamos que, por ejemplo, ese fondo de empleados lo que hace es poner a disposición de los asociados, digamos que yo como asociada vendo, no sé, camisas, yo como asociada vendo blue jeans, yo como asociada vendo sorpresitas para el demás de los asociados pues para los otros que participan dentro del fondo. Ahí se materializaría una Esa operación obligación. mercantil. Ajá. Bueno, pero me estás hablando que entonces el fondo está diciendo, voy a promocionar a un asociado del fondo, ¿cierto? Sí, Eso es lo que está diciendo. Entonces, el fondo simplemente está diciendo, vea, hoy vamos a hacer una actividad, pero no es el fondo el que va a vender directamente. Gracias por esa pregunta. Esta connotación, ya te voy a dar respuesta de tu caso práctico, esta connotación de están obligados a facturar por otras operaciones cuando las realizan a nombre propio. Es decir, el fondo adquirió los bienes y va a decir, los voy a vender a unos precios especiales porque me los dieron a unos precios especiales. Pero cuando el fondo abre un stand, que es el caso tuyo, y dice, vea, hoy vamos a hacer la feria, todos los asociados vengan y promocionen sus productos. El que está vendiendo no es el fondo, el que está vendiendo es la persona natural asociada que tiene esa actividad, las sorpresitas, los vestidos de baño, los anillos, la ropa, los jeans, las camisetas, todo ese es el que está vendiendo. No sé cómo hace el fondo para recaudar. ¿Recauda directamente esa persona o el fondo hace la operación, los coloca un punto? ¿O es la persona simplemente que contacta ahí al adquiriente de los bienes? Cuéntame. el fondo es el que realiza el recaudo e Ujú. incluso percibe un ingreso pues
por, por Una colocar esos comisión, bienes. Ujú. una comisión. Y el Sí, fondo factura esa comisión. no. Bueno, entonces ahí tenemos dos realidades. Listo, el fondo dice, bueno, el fondo está actuando como qué, como un mandatario. El fondo está diciendo, yo estoy representando a esas personas naturales. Entonces, el mandatario, por allá por las normas de mandato, contratos de colaboración, artículo 18, y por las páginas 29 y siguientes del manual de retención, el mandatario se coloca la camisa del mandante. Es decir, como el mandante no está obligado a facturar y yo simplemente estoy haciendo las veces de él, yo no facturo por esa operación, porque no es directamente la mercancía mía y porque con él pactamos que vamos a hacer un contrato de mandato, ¿cierto? Entonces yo le presto la estructura, recaudo y después le liquido. Pero el fondo está en una omisión de obligación de facturar porque el fondo está haciendo otra operación que es una comisión, que es una intermediación en una actividad, está prestando un servicio, una intermediación en una actividad que no es una intermediación en las actividades financieras, no tiene nada que ver con esas actividades financieras. Entonces el fondo, en estricto sentido, tendría que facturarle a cada uno de sus asociados esa comisión. A no ser que él hace dentro de su operación, me imagino que ellos lo que hacen es una liquidación y le dicen, yo recaudé, por decir cualquier cosa, 1 millón, yo me quedo con un 5%, un 10 del millón y ya tenga el neto y se lo traslado. Así es que hacen la operación. Isabel, Sí, más o menos algo así. más, pero él tiene una obligación de facturar esa comisión por esa venta. Sí, porque finalmente está percibiendo un ingreso, ¿cierto? Exactamente. Está percibiendo un ingreso que no está contemplado dentro de esa estructura, de esa no sujetos o no obligados a facturar el numeral 2 del artículo 616 que acabamos de ver dentro de ese tema. Entonces ellos tendrían que facturar un ingreso que se llama comisión y entregarle esa factura a esos asociados. Muchísimas gracias, Ángela. Con gusto. Y esa comisión tendría un IVA, que muchas veces ellos, los fondos hacen caso omiso a ese tema. Se confunden, piensan que todo pasa por el filtro de operaciones avaladas por su actividad financiera y esta no es una operación avalada por su actividad financiera. ¿Listo? Excelente, gracias. Súper. Ok, con gusto. Bueno, entonces ahora vamos a mirar dentro de este mundo, de estos obligados y no obligados, o mejor, dentro de este mundo, qué sistemas de facturación existen hoy. ¿Cuáles son los sistemas de facturación que existen hoy? Y entonces, en relación al artículo 616.1 del Estatuto Tributario, ya hemos evacuado varias cositas, ya vimos el 616.2, que es dentro de este esquema. Vamos por aquí ya hemos avanzado. Vamos a ver dentro de este esquema que la norma define unos sistemas de facturación y esos sistemas de facturación están ubicados en la resolución, en los artículos 8, 9 y 10 de esa resolución 0042. Y entonces dentro de esos sistemas de facturación, ¿qué nos dice la norma? Vea, existe la factura electrónica de venta con validación previa. Entonces este 8 hace referencia al artículo de la resolución. Vaya y mire todos los detalles de la factura electrónica con validación previa en el artículo 8 de esa resolución. Oiga, pero es que existe también otra forma de facturar o existen unos sujetos que para facturar, soportar sus operaciones de venta de bienes o prestación de servicios tienen algo que la norma le permite que se llaman los documentos equivalentes a la factura. Es decir, es casi como una factura, no llega a ser factura, pero se llama documento equivalente al mismo nivel, como si fuera, equivale lo mismo, vale lo mismo que una factura y se llama documento equivalente a la factura artículo 10 de la resolución 0042. Y también le está diciendo que existen unos que están obligados o existe otro sistema de facturación que es la factura de venta de talonario o papel. Y entonces tenemos que ir a mirar el contenido de estos artículos de la resolución. Y entonces, ¿qué le están diciendo? Vea, todo el mundo, por norma general, se va a factura electrónica. ¿Quiénes están aquí dentro de factura de venta de talonario o papel? ¿O para quienes se autoriza la utilización de esa factura de venta o talonario y papel? Hay una muy grande que aplica a todo el facturador electrónico o a todo el que tiene documentos equivalentes para la venta y le dice, vea, usted cuando esté inmerso en esa facturación y se presenten inconvenientes tecnológicos, tomen nota ahí, artículo 31 de la resolución que se me olvidó colocarlo ahí, cuando esté inmerso en ese mundo de inconvenientes tecnológicos, sí o sí, usted me tiene que facturar por papel
en una factura de venta de talonario o papel. Entonces usted, facturador electrónico, solicita una resolución para la factura de contingencia, que es la factura de venta de talonario o papel, solicita esa resolución y la utiliza en el momento que el sistema no le permita hacer la trazabilidad de la factura electrónica con validación previa. ¿Por qué? Porque es que llegó el momento y está la persona aquí con los bienes o servicios, yo ya se los voy a entregar, se tiene que llevar el soporte y el sistema no me funciona. Entonces yo le entrego esa factura de talonario, papel, la operación y después quedo con la obligación o la responsabilidad de decirle, señores DIAN, yo me gasté de esa factura de contingencia este número, vea, por favor, yo me gasté este número, tenga en cuenta que yo ya agoté un número de esa factura de venta de talonario o papel, entonces yo tengo esa obligación para hacerlo. También, ¿qué le está diciendo la norma dentro de ese artículo 9 de la resolución? Vea, es que cuando usted es un nuevo responsable, ¿cierto? Un nuevo responsable. ¿Y cuál es un nuevo responsable? Ah, si usted es una empresa que apenas se constituyó hoy, entonces una empresa que va a desarrollar una actividad grabada con IVA y se constituyó hoy, la norma le dice, no, usted no puede llegar y nacer de una vez a factura electrónica. Pues si usted ya hizo toda la estructura y dijo, no, cuando yo ya esté en vivo, cuando ya mi empresa esté operando, yo ya voy a tener el sistema de facturación, tiene la capacidad económica para tenerlo antes, lo puede hacer, pero la norma le da un aval y le dice, vea, como usted es un nuevo, usted no está obligado a entrar en factura electrónica, sino que tiene 2 mesecitos después de que constituyó la empresa para habilitarse en el servicio como facturador electrónico. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Si yo estoy contratando con una compañía que es nueva, esa factura que él me entregue es plenamente válida, no va a ser una factura de contingencia, es la factura de talonario de papel que él tiene la posibilidad de expedírmela dentro de los 2 meses siguientes a que adquiere esa condición o esa obligación, ese surgimiento como empresa que va a desarrollar una actividad económica nueva, entonces yo la clasifico. También le están diciendo, vea, yo persona natural, que iba cumpliendo mis obligaciones, mis topes, por una actividad grabada, listo, los honorarios. Los honorarios. Entonces, cuando supere los 3.500 VT, yo ya me vuelvo responsable. Y entonces yo estoy ahí pendiente, superé los 127, entonces cuando tenga 128, ¿cómo hago? Me tengo que habilitar ya, hacer las pruebas, conseguir un proveedor tecnológico, pagarle, hacerlo todo para cuando otro me contrate, yo tener la factura electrónica. Entonces la norma le dijo, no, 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 usted también tiene 2 mesecitos mientras pasa esa condición, como el tiempo necesario para usted hacer todos esos procesos de habilitación y en firme con la factura electrónica. Entonces yo también tengo que identificar quiénes son esos. También le están diciendo, vea, el nuevo ya está muy de moda y la reforma tributaria nos va a impulsar a aplicar o que más gente se acoja al régimen simple de tributación. Entonces, sí o sí, al régimen simple le dijeron, cuando usted diga régimen simple, entonces se va a coger, tiene 2 meses para tener el tema de la facturación electrónica. Entonces, estas son las posibilidades que tenemos con inconvenientes tecnológicos. ¿Quién tiene por ahí la resolución 0042 para que hagamos una lectura? Pues es un tema que digamos que el lenguaje no es tan amigable como otros, pero para que miremos cuáles son los inconvenientes tecnológicos. Artículo 31 de la resolución. Vamos a ver. Inconvenientes tecnológicos, más o menos si la tienen por ahí el PDF o la están buscando en su computador, más o menos página 49 de esa resolución 42. Ya, espérame un momento, Clau. Listo, dale, gracias. Sí, página 42. 49, artículo 31 de la resolución 0042. 30 y- Bueno, está en la página 49, sí, señora. Inconvenientes de tipo tecnológico relacionado con la factura electrónica de venta e instrumentos electrónicos derivados de la misma. Artículo 31, inconvenientes tecnológicos. Son inconvenientes tecnológicos aquellos atribuibles al fluido eléctrico, al adquirente electrónico y a la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales DIAN. Tratándose de facturadora electrónica, esta circunstancia solo aplica siempre que se encuentre debidamente habilitado de conformidad con lo indicado en el artículo 22 de esta resolución. Listo, entonces, gracias, Elisa. Entonces, leemos nada más como el título de cada uno de los artículos.
como los que Ah, están bueno. en negrita. Sí, el uno, como que dice para saber dónde están ubicados. Ujú. Uno, inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico. Entonces ahí le dicen, si usted necesita saber cuándo hay un inconveniente tecnológico o qué se enmarca en inconveniente tecnológico, como yo, facturador electrónico, se va y mira artículo 31, numeral primero. Listo, sigamos con el 2. Dos, inconvenientes tecnológicos presentados por parte del adquiriente que recibe la factura electrónica de venta en formato electrónico de generación. Tres, inconvenientes de tipo tecnológico de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales DIAN para la recepción y validación de la factura electrónica de venta. Listo, ok, gracias. Entonces ahí le dicen cómo son los inconvenientes, qué tipo de inconvenientes son y cómo lo debe subsanar. Entonces, cuando se presenten esos inconvenientes, estamos habilitados a expedir una factura de talonario, de contingencia o papel, según lo que nos establece el artículo 9 de esta resolución. Vamos, espérenme, yo miro. Si quiere, Elizabeth va buscando por ahí, me ayuda con esa lectura. Exacto. Del artículo 9 de la resolución, más o menos página 18. Mm, Sí, sujetos Si quiere, obligados ya. dale. Sí. Artículo 9. Sujetos obligados a expedir factura de venta de talonario o de papel. Los Ujú, sujetos obligados a facturar podrán expedir factura de talonario o de papel así. Uno, cuando se presenten inconvenientes tecnológicos establecidos en el título 7 de esta resolución, tratándose de sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta. O dos, ujú. en los casos establecidos por los parágrafos 1 y 2 del artículo 8 de esta resolución. Les dice parágrafo, la factura de venta talonario de papel se deberá generar para su expedición de forma manual o autógrafo o a través de sistemas informáticos electrónicos que permitan la interacción, en cuyo caso se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el artículo 617 del Estatuto Tributario y los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 4 y 12 del artículo 12 de esta resolución. Listo, gracias. Entonces enseguida miraremos esos detalles. Pero ¿qué son esos parágrafos 1 y 2 del artículo 8? Estos casos especiales que yo les dije, los nuevos responsables, los de régimen simple, los que inicien con eso, esos son los casos. Entonces mire que ahí ya la norma nos está llevando a la remisión de esos inconvenientes tecnológicos que ya miramos dónde se encuentran y que tengo la posibilidad de expedir esa factura de venta con el cumplimiento de esos requisitos. Listo, gracias, Elizabeth. Vamos a ver entonces a renglón seguido unos detalles específicos del artículo 617 del Estatuto Tributario. Y entonces, ¿qué pasa con el título de la obra del artículo 617? Es requisitos de la factura de venta. Y entonces, ¿qué nos traía la norma? O antes nosotros estábamos acostumbrados mejor a que siempre miramos, este es el artículo y lo que yo debo velar, porque soy un obligado a facturar. Entonces, como les dije al inicio de esta sesión, este artículo todavía está ahí vigente. No hay ninguna norma que diga que no se aplica. Pero la resolución 0042 empezó a hacer detalles de estos contenidos o de estos ítems que debe cumplir todo el que vende respecto a la factura y cómo se entienden estos ítems en el mundo de la factura electrónica de venta. Entonces nosotros siempre teníamos que tener en cuenta, y antes de implementar todo el mundo de la factura electrónica, que vea, yo que estoy vendiendo tengo que entregar el original de la factura. Yo tengo que tener, esa factura tiene que estar denominada como factura de venta. Esa factura tiene que identificar apellido, nombre, razón social y NIT de quien está prestando el servicio o vendiendo el bien. También esa factura tenía que contemplar en un literal C apellido, nombre y razón social y NIT y descripción del adquiriente del bien o los servicios junto con la discriminación del IVA pagado. Esa factura tenía que llevar un número que correspondiera a un sistema de numeración consecutivo de factura de venta. Tenía que tener o tiene que tener una fecha de su expedición, que es el literal E, una descripción específica o genérica de los artículos vendidos o los servicios prestados, un valor total de las operaciones, el nombre o razón social INI del impresor de la factura. Tenía que decir en la factura quién le ayudó a hacer ese talonario o cómo se llama el software por el cual usted está facturando por computador. Listo.
y también tenía que identificar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas. Entonces, si yo hoy tengo que ir a verificar una obligación de cumplimiento de requisitos de factura antes del mundo de factura electrónica, voy y miro todos estos detalles, teniendo en cuenta que estos literales que están dados en el artículo 617, que tienen un puntico aquí, significa que para esa factura estos ya tendrían que estar preimpresos. Entonces, estos ya tendrían que estar preimpresos como por control y así nos exigía la norma. Y la norma en el artículo 617, o mejor, por una incorporación que hace la resolución 5709 del 96, está diciendo, usted, señor vendedor, tiene que solicitar una numeración de autorización para esa factura de un rango y ese rango de solicitud de numeración de facturación debe estar incorporada dentro del cuerpo de la factura. Entonces, ahí tenía que estar este tema. Elizabeth, ¿tienes alguna inquietud? No, No, bueno, sigamos acá. Ok, listo. Entonces, hay esos como los requisitos de la factura que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, ¿qué viene a continuación? Y entonces, aquí tenemos un material grande que es como el paralelo. ¿Qué les quise presentar yo acá? Si uno va a hacer una lectura de ese artículo 11, la resolución, son varias páginas y él empieza diciendo, voy a mirar aquí cómo empieza a decir, requisitos de la factura electrónica de venta. Entonces, arranca, vea. La factura electrónica de venta debe expedirse con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 617, que es esto, que ya vimos. Adicionado en el presente artículo, de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 616 del mismo, así. Y entonces arranca diciendo cada uno de los numerales. Vea, de conformidad con el literal A. Entonces el literal A es estar denominado expresamente como factura de venta. La norma le dice, ya, haciendo aplicación a ese literal, esta factura tiene que decir estar denominadamente expresa como factura electrónica de venta. Entonces usted ya no me va a decir factura de venta, sino que tiene que decir factura electrónica de venta. Entonces este paralelo va haciendo la comparación de cada uno de esos puntos en el mundo de la factura electrónica. No los vamos a ver todos, les queda como de material de trabajo. Simplemente están resaltados como unos puntos importantes. Y le están diciendo, vea, como ya estamos en el mundo de la factura electrónica de venta que va a ser, pues aplica para todo tipo de operaciones, puede que esa persona que esté obligada a facturar diga, llegan casos que no tengo los datos de ese que le estoy vendiendo. Y entonces yo cómo hago para facturar si todas mis operaciones tienen que estar facturadas a través de esta factura electrónica de venta con validación previa. Entonces la norma le dijo, no, hay unas opciones. Cuando usted hable del literal C, que es apellidos y nombre, razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios junto con la discriminación del IVA, usted tiene unas opciones de decir, si él llega y yo tengo el RUT, me entrega el RUT con todo el cumplimiento de los requisitos, se lo pido, lo matriculo en el sistema, yo tengo la opción de decirle, vea, apellido, nombre, razón social y número de identificación tributaria del adquiriente de los bienes o servicios. Si me da todos esos datos de RUT, yo ya los tengo y lo identifico a él. Si él no me da RUT, sino que únicamente tengo el nombre de esa persona y la cédula, porque no tiene RUT, porque no todo el mundo está obligado a tener RUT, sino o una persona natural que no cumple ninguna obligación frente a la administración de impuestos, entonces no tiene que tener un RUT, llega y me dice, yo voy a comprarle, en mi cédula está, entonces yo tengo la posibilidad en esa descripción del adquiriente de únicamente decirle o colocarle los datos de la cédula y la identificación de él, pero se queda con otro. Cuando yo tengo un mundo de operaciones que yo no quiero identificar a todos los terceros que no tengo, o que el tercero no me da el dato, se perdió, hizo la operación, no sé quién es, esa cédula no existe, me rebota algo, el sistema le permite utilizar un NIT genérico. Entonces dice, registrar la frase de consumidor final o apellido sin nombre y el número, estos son como 12 nueves, 12 2 y que nueves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 2, así es el NIT, que no se debe confundir con el NIT que nos permiten en información exógena para cuantías menores, sino que es parecido, pero tiene más dígitos, más campitos. Ese usted lo puede utilizar cuando tiene que facturar electrónicamente y no tiene de la persona natural ni el RUT, ni el dato de la cédula, ni la identificación. Y entonces la norma le está diciendo qué aplicaciones hace y qué otros campos llena. Entonces simplemente es acá, estoy haciendo el paralelo, de que la fecha de su expedición ya viene con otra fecha y hora de generación y también tiene una fecha de expedición que va dentro de ese contenido de la factura.
¿Listo? Entonces aquí está simplemente ese paralelo de las condiciones de la factura frente al mundo de la factura electrónica hoy. ¿Listo? Y entonces en esa factura electrónica a uno que le llega, uno debe tener como vendedor todo el archivito que es el XML y también pues conservar la representación gráfica. Dale, Jennifer. Ángela, buenos días. Buenos Una días. consultica. El que acabas de decir, ese 222, ¿tiene Ujú. algún tope para usarlo, algún tope para poder facturar? No, no tiene ningún tope. Eso no tiene ningún tope. Simplemente la norma le está diciendo, usted utiliza ese 22, dice, registra la frase consumidor final o apellidos y nombre y número 22. Vamos a devolvernos, esperen, nos devolvemos un poquito. O me devuelvo yo mejor, no que nos devolvemos. Ay. No, no tiene tope. No es como el tope de medios magnéticos que lo voy a llevar, me lo llevo allá. No dice. Simplemente utilícelo cuando usted no tenga por ningún mecanismo cómo identificar a esa persona que es el consumidor final de los bienes o los servicios. Si usted no tiene ni el RUT ni la cédula, puede utilizar eso. Simplemente con ese NID. No tiene que decir ningún tope. Para nada. Bueno, Lo que muchas pasa es gracias. que dentro de nuestras organizaciones, nosotros qué hemos hecho dentro del mundo de factura electrónica, y por lo menos ya cuando tenemos esa persona para facturarle, le solicitamos, venga, deme copia de su RUT para yo irme a la aplicación de este dato, ¿cierto? Aplicación de darle toda la descripción dentro de este campo. Pero ese no tiene tope, no es como en medios magnéticos que usted le dice cuando no supere, llévelo cuantías menores. No, esto usted puede facturar. En unos almacenes dicen, aquí no hay nadie. No, vendimos todo esto y no sé quién se llevó toda la mercancía, pero yo obligado a facturar, necesito facturar y registrar esos ingresos dentro de la DIAN. Entonces yo me voy por la opción de registrarlos con el 22. No quiere decir que esa sea una opción para registrar todos los ingresos, no. Esa es una opción por descarte cuando dentro de su operación usted no pudo ni obtener el NID ni la cédula de esa persona natural. Porque la DIAN a través de este servicio de la facturación electrónica con toda la información está cruzando pues todo el mundo de estos terceros. Listo, entonces íbamos acá. Les estaba contando que entonces yo que expido la factura, el vendedor, yo debo conservar todo ese paquetico que me sale de facturación electrónica, que es el XML, que esa es la factura. La representación gráfica es simplemente una forma de mirar esa factura, pero no contiene todas las características y condiciones y requisitos que tiene que tener la factura electrónica. Simplemente es como una carita visible que me sirve a mí para chequear unos controles y que le sirve al cliente los bienes, pero yo debo conservar todo ese archivito que se descarga con el XML, que realmente esa es la factura, donde están todos los datos y los códigos que yo necesito. Y entonces si yo soy un facturador electrónico o un nuevo que me volví facturador electrónico, cuénteme a ver qué tengo que hacer, cuál es el proceso para yo empezar ahí. Si usted va y revisa a un cliente y le dice, no, no, de usted ya cumple con los topes, superó, ya nos tenemos que ir al mundo de facturación electrónica. Entonces hay un paso a paso que les quise traer aquí dentro de este desarrollo. Y ese paso a paso que nos está diciendo, vea, usted tiene que ir a una habilitación dentro de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, habilitarse como facturador electrónico. Dentro del proceso de habilitación como facturador electrónico, le está diciendo la norma, usted tiene que decir con quién va a hacer la factura electrónica, o sea, tiene que asociar un proveedor, quién es su aliado, quién le va a ayudar a este proceso. Dígame el proveedor, que ya vamos a mirar ahorita en el desarrollo normativo, quiénes son los proveedores tecnológicos que deben cumplir unas condiciones y dígame cuál es el software para hacer las pruebas. Entonces uno dice, ah, no, es con voy a decir dos nombres, no tiene nada que ver, ni estoy promocionando estas compañías, con Carvajal, consigo, cualquier de esas, o es con el software gratuito de la DIAN, entonces yo tengo que decir eso. Tengo que realizar unas pruebas y las pruebas que buscan, usted ya sabe facturar, venga, hagamos el ensayo. Entonces en esas pruebas, inicialmente cuando salió el mundo de factura electrónica, el tope de pruebas de números de documentos que uno tendría que tener bueno era grande. Ya ahora consultando pues el día de ayer, esas pruebas me están exigiendo hoy que tenga 5 documentos, entonces más o menos uno hace 3 facturas de venta, una nota de débito y una nota de crédito, entonces ya tengo los documentos que van a ir dentro del mundo de facturación electrónica. Después de que usted ya le habiliten esas pruebas, de que usted salga exitoso en esas pruebas, activa el software y
la norma inicialmente dice que, o el proceso de activación dice que usted tenía que solicitar la responsabilidad 52, pero ya hoy eso ocurrió mucho en los primeros de cambio de los facturadores electrónicos, pero desde el año pasado para acá, esa responsabilidad 52 no la coloco yo, sino que dentro del proceso de habilitación, cuando yo hago todo este proceso, la DIAN me dice, usted ya está bien, y entonces ella me habilita la responsabilidad 52, uno está pendiente. Pero no quiere decir que si la DIAN no me ha habilitado la responsabilidad 52, yo no deba facturar. Si usted ya hizo el proceso, así no tenga la responsabilidad 52 habilitada, usted puede facturar. Puede facturar porque a veces la DIAN tuvo un espacio de tiempo en el que se demoró mucho en realizar estas habilitaciones de estas facturas o de esa responsabilidad de facturación dentro del facturador electrónico. Y también, después de que usted ya cumple con todo esto, tiene que ir a hacer un proceso a través de los servicios informáticos de la DIAN en la opción por allá de numeración, de solicitar ese rango de numeración de factura electrónica y la factura de contingencia. Debe usted pedir esos dos rangos de facturación con los números que le permita, recordando que debe estar muy pendiente de la fecha de vencimiento de esos rangos de facturación, porque antes estábamos acostumbrados que inicialmente, antes de todo este mundo de facturación electrónica, las resoluciones duraban 2 años. Después empezaron desde el año 2016 o algo, ya empezaron las resoluciones a cambiarnos, a hacernos preguntas a la DIAN cuando habilitábamos una numeración de como topes de ingresos y de patrimonio mejor, y nos daban los rangos, podían ser 18 meses, 6 meses, 3 o más de 2 años. Entonces hay que estar pendiente de este tema, que no se nos venza, uno tener como un controlcito por ahí de cuándo es que se nos vence la resolución, porque muchas veces uno se da cuenta después y ya le toca facturar y entonces se presenta de pronto un inconveniente ahí dentro de la parte comercial y el soporte de todas estas operaciones. Entonces este es el mundo en el cual tenemos que adentrarnos dentro del tema de facturación de la factura electrónica. Bueno, yo les dije que salíamos al descanso a las 45, pero lo voy a adelantar un poquitín porque sigue un tema que es más largo, entonces no nos da para los 5 minutos y no quiero dejarlo como por partecitas. Entonces, este punto y hora, vamos al descanso, regresamos 8:10, porque nos adelantamos un poquito, 8:10, regresamos nuevamente a retomar nuestra jornada. Tengo pendiente contestar una pregunta del día de ayer que hizo Natalia Rodríguez. Entonces le pido a Natalia que cuando lleguemos me levante la mano y diga, profe, recuerde la pregunta, que ya tengo pues la solución a su inquietud para que no nos vamos por allá al final a darle eso, sino que quede como ahí como un bachecito y un descanso de temas y ya después nos vamos con todo este mundo de facturación. O no sé si Natalia o si Natalia prefiere, lo podemos dejar como la primera pregunta cuando terminemos la sesión. Que disfruten el descanso. Enseguida nos vemos. ¿Aló? Hola, ¿Quién me habló? Hola. Dalia.